Amigas, amigos, volvemos en este diálogo sobre las políticas de Estado y la descentralización con Javier Higuíñez. Javier nos había planteado al final de su intervención un tema que atraviesa la discusión sobre la descentralización, que es la de la distribución de los recursos públicos. Él se refirió en especial al tema del canon. Javier, ¿el canon contribuye a una distribución equitativa de los recursos públicos en el país? ¿O a tu juicio no contribuye para eso, no? Bueno, yo diría que en un cierto sentido sí, en la medida en que el canon se distribuye a las regiones, digamos, a los departamentos, cosa que antes no ocurría. Una vez aceptado eso como un cambio significativo, el interrogante que tú planteas es sin duda legítimo, ¿no? Y valedero, porque la manera como se distribuye beneficia muchísimo más a unos que a otros, y al interior de cada región beneficia también muchísimo más a un pequeño subconjunto, digamos, del conjunto de la región, vista en su totalidad. Así es que hay mucho por hacer en términos del factor redistributivo y el canon, y también hay mucho por hacer en la relación entre el canon y el gasto público nacional, ¿no? El canon es una fracción sustantiva digamos, del presupuesto de conjunto del país, y es natural que sea materia de disputa y que sea materia de discusión respecto de cómo debe, digamos, utilizarse para que las regiones salgan adelante. El tema de la solidaridad o complementariedad que está en el Acuerdo Nacional, en el primer caso en la política sobre descentralización, en el segundo caso en la política de ordenamiento territorial, son temas muy importantes. No es solo la subsidiariedad la que es una cuestión estratégica fundamental, para lo que el canon sí es importante, pero también digamos, la solidaridad o la complementariedad que relaciona gobierno nacional con... Pero tú dirías que la distribución del gasto público, no solamente el canon, sino visto en conjunto, digamos, es una herramienta efectiva de equidad, o que el gasto público sigue en alguna medida manteniendo o reproduciendo desigualdades preexistentes. Te pongo un caso muy concreto, probablemente uno de los más polémicos, ¿no? Cajamarca es una de las regiones que recibe canon. Sin embargo, el gasto público per cápita en Cajamarca lo ubica debajo de la mitad de la tabla. Es una región con altos niveles de pobreza y no recibe una gran cantidad de gasto público per cápita. Esa percepción, ¿te parece que es razonable? ¿Que el gasto público contribuye o no contribuye a construir equidad en el país? Bueno, habría que analizar caso por caso, y en este momento no me atrevo yo a hacer una evaluación más cuantitativa. En términos más generales, sin embargo, yo diría que el gasto público contribuye a la equidad, sobre todo en el componente vinculado a políticas universales. Creo que en esa dirección en la que está intentándose algo, con todo el debate alrededor de esos puntos, por supuesto, en el campo de la educación, en el campo de la salud, por ejemplo, yo creo que sí contribuyen en la equidad, teniendo que, digamos, afinarse sobre la marcha, pero no así, no tan fácilmente el gasto más abiertamente redistributivo, que es, por ejemplo, el focalizado, el que le toca al MIDIS, por ejemplo. Pero ese es menos del 3% del gasto público. Ese es el asunto, que lo que es el componente más redistributivo del gasto público es muy pequeño proporcionalmente al conjunto de ese gasto público. En consecuencia, la redistribución o el aumento de la equidad ocurre, como vengo diciendo, a través principalmente del gasto con pretensión de universal, que es decisivo. Educación, salud. Pero creo sí, hay otra dimensión del tema, ¿no? Sobre el canon, que no sé si tú la has podido percibir también. Nosotros lo hemos recogido hace poco en el caso de Cusco, en la provincia de Espinar. Espinar hace 30 años y hace 20 años era materia de debate regional. Desde que se empezó a distribuir el canon,
la gente en Cusco recibe canon además por camisea, pero Espinar ya no es preocupación del debate regional. Es decir, es algo así como que, como ya tienen dinero, resuelvan sus problemas ustedes y nosotros nos desentendemos. ¿Tú crees que hay algo de eso también, en términos políticos, digamos, ese podría ser un efecto negativo de la distribución del canon o la concentración en algunas provincias? No, que cada uno baila con su pañuelo es una tendencia típica en muchas esferas de la vida, digamos. Y en este caso, por supuesto, los lugares que tienen ventaja económica por el canon no solo son vistos así, arréglatelas y no fastidies, no, sino que son vistos con envidia también, con ganas de, digamos, de compartir, ¿no?, eso que algunas regiones reciben en cantidades apreciables. En ese sentido, me parece que una política de redistribución interna del canon, como ha sido mencionada por varios políticos y gobernantes, creo que es un paso necesario. Y creo que es un paso necesario para fortalecer la regionalización, porque creo yo que una de sus debilidades es la distancia entre las élites regionales, políticas regionales, o las capitales de los departamentos con las provincias y los distritos. ¿Y esto ayudaría de alguna manera a que se vuelva a pensar la región como conjunto y no con islas que pueden andar solas, como tú dices, y otros que no hay quien los ampare, digamos, que son las provincias que no reciben o los distritos que no reciben? ¿Tú crees que eso ayudaría, digamos? Yo creo que ayudarían iniciativas en las cuales los distritos y las provincias tuvieran a la fuerza que estar involucrados. Por ejemplo, creo yo que el proceso de creación, fortalecimiento y reevaluación del manejo de cuencas, creo que sería un asunto en el cual no pueden desligarse el gobierno regional, el provincial y el distrital. ¿Por qué? Porque las cuencas involucran a todos en simultáneo. Incluso a otras regiones. Y a otras regiones, y eso sería, digamos, una fuente de también diálogo interregional para apuntar a ya perspectivas más ambiciosas. Nos quedan 30 segundos, poco más o menos, pero quisiera plantearte un punto, y es el de los acuerdos de gobernabilidad que estamos promoviendo en las regiones, como una manera de construir un consenso mínimo. No es una política de largo plazo, pero es la propuesta de política de mediano plazo para las regiones. ¿Cuál es tu balance? Hemos trabajado estas orientaciones para los acuerdos de gobernabilidad con las políticas de Estado y Acuerdo Nacional. ¿Cómo lo ves? Sí, a mí me parece una iniciativa en la que estamos y que me parece muy valiosa, que es conectar las políticas de Estado del Acuerdo Nacional con ámbitos territoriales más reducidos y con plazos también más cortos. Creo que los pactos de gobernabilidad apuntan en esa dirección, y en el acuerdo y en la Secretaría Ejecutiva en particular estamos muy interesados en contribuir y a la vez participar y enterarnos de estos intentos de cohesión regional alrededor de aspectos programáticos. Entonces, de nuevo acá vuelvo a un tema anterior, que es el de la continuidad. Estas cosas se aprenden volviendo a hacerlas, y volviendo a hacerlas una y otra vez, hasta que la ciudadanía se impregne de esta oportunidad de participación que puede existir y que sin embargo no es tan sencillamente utilizada por desidia, por desconfianza en la eficacia de ese tipo de procesos, pero yo creo que con el tiempo esto mejorará en calidad, se difuminará dentro de la sociedad con mayor extensión y con mayor fuerza, y hará de las políticas regionales densas y valiosas para la propia gente y expresivas para el gobierno central de voluntades regionales a las que habrá que tomar en cuenta. Creo que no hay mucho más que decir. Agradecer a Javier y seguir en este camino de construir políticas públicas de desarrollo nacional, regional y local articuladas. Por mi parte, muchas gracias, Javier. Nos vemos la próxima semana. Seguimos con ustedes.